Mi nombre es Juan Marín y este es mi milagro. Jesús resucitó mi matrimonio. Yo tenía 20 años cuando pude conocer de Dios, pero antes de eso tuve una vida totalmente alejada de Dios. Tenía para mí el divertirme, el salir los viernes, los sábados era algo muy usual. Beber licor, ser una persona mujeriega, era totalmente normal. No sabía ni conocía de la existencia de un Dios en mi vida. Y en ese tiempo recuerdo que tanto lleno de fiestas que era lo usual en mi época, salir, divertirse, entre comillas, y conocer mujeres. Eh, Conocí a la persona que me enamoré y que en poco tiempo nos casamos. Desafortunadamente, no, en mi caso yo no conocía de Dios y el hecho de no saberlo nos ocasionó mucho dolor porque nosotros apenas nos casamos el civil, que fue más o menos, nos casamos del civil, nos separamos prácticamente inmediatamente, no habrá sido ni un mes. Vivíamos con mi madre inicialmente y había muchas discusiones, peleábamos por todo. Eh, el amor que aparentemente nos había unido, el amor de emociones, el amor de sensaciones, ya no estaba allí para sustentar lo que nosotros habíamos hecho al crear un compromiso con el matrimonio. Y fue así que intentamos por nuestros medios, intentamos de nuestras fuerzas, intentamos con la que ya era mi esposa Vivi, salir adelante y dijimos, bueno, yo creo que el problema es vivir aquí en casa, en mi casa, en la casa de mi madre, pero inmediatamente dijimos, bueno, vamos a la casa de mi suegra. Y fue la misma historia. Nada cambió, todo seguía igual o peor y nosotros seguíamos sin poder tener una, una tranquilidad, una vida como lo habíamos soñado. Para entonces ya venía mi hija. Nosotros nos separamos nuevamente y nos habíamos hecho mucho dolor, nos habíamos causado mucho dolor el uno al otro, nos habíamos dañado el corazón de varias formas, no solamente emocionalmente, con palabras, con heridas, y nos volvimos a separar, al punto de que ya en nuestro matrimonio nadie creía, no creía en nuestras familias, nos habíamos distanciado totalmente, nuestras familias eran como enemigas, porque veían el dolor que nos causábamos cada uno. Y en esa crisis de decir, ¿quién inventó esto del matrimonio? ¿Cómo puede haber tanto dolor si se supone que es algo que era para siempre? Eh, Conozco al Señor, conozco a Dios, había oído de Él en el sentido de que trabajé, hice prácticas en una organización cristiana durante varios años, todos los años por decir así, y habían estudios bíblicos de los cuales yo me salía, eran los viernes después del almuerzo y yo no podía estar ahí sentado, me salía, criticaba mucho y, y esa era mi manera de recordar cómo yo era ante Dios. Sin embargo, cuando le planteé la pregunta, ¿y quién inventó esto del matrimonio? Empecé a buscarlo, empecé precisamente a apoyarme en aquellas personas que hablaban de él con un modo convincente, que alguna vez conocí en el pasado. Y fueron personas que lo primero que me dijeron es, bueno, Dios no está interesado en qué religión tienes o de qué credo tú eres. Él está interesado porque te ama. Y fue así que
decidí ir a la iglesia por mi cuenta solo. Vivíamos separados, para ese entonces seguíamos separados, pero decidí entregar mi vida a Dios solo, totalmente, ni sin familia, sin mi esposa. Y fue así que conocí al Señor. Fue como que Dios primero trabajó en mí. Dios trabajó, quiso trabajar conmigo, quiso restaurarme a mí antes de volverme a juntar con mi esposa. Y fue así que empecé a leer las Escrituras, leía Romanos, veía el plan de salvación, todo se revelaba ante mis ojos, que Jesús había muerto por mí, que su sangre fue derramada para mi bienestar, para mi vida eterna, y eso conquistó mi corazón. Y hubo un tiempo así que yo ya empecé a ir solo a la iglesia y me moría de ganas por decirle a mi esposa que estábamos separados, de contarle y decirle lo que me había pasado, que me había tenido una experiencia con Dios y que era fantástico y que era único. Sin embargo, Dios tomó su tiempo, trabajó conmigo. No fue mucho, afortunadamente, gracias a Dios, no fue tanto tiempo, pero luego le propuse a mi esposa, le dije, yo conocí a Dios, Dios creó el matrimonio y nosotros nos hemos equivocado porque no fuimos al diseñador, al que creó el matrimonio. Cuando Él dice, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y serán una sola carne, es muy claro. La instrucción está dada para que no suframos y nosotros decimos lo contrario. Nos alejamos haciendo lo contrario. Y fue hasta entonces simplemente el acto de obediencia de decir, tú dices esto en tu palabra, te voy a creer, voy a decir que sí y voy a buscar a mi esposa. Teníamos, recuerdo, una cama de una plaza y media, una televisión y una plancha. Y venía mi hija. Y así salimos. Y puedo decir que ya son 29 años y seguimos juntos gracias solo a la misericordia de Dios. Porque de allí para adelante ya no hubo más separaciones. Ya no hubo más, ya jamás nos volvimos a separar por ningún motivo. Al conocer de Dios, Dios empezó, nosotros no teníamos muchos recursos, nos fuimos a un lugar, hicimos una promesa de no contar a dónde nos íbamos a nuestras familias para no ocasionar más dolor y más molestias en ellos. Ya no creía nadie en nosotros, entonces nadie daba $0.25 por nosotros, entonces, pero había alguien que había dado su vida por nosotros y que tenía la capacidad de restaurar nuestro matrimonio. Y fue así que conocí a Dios, ese fue mi milagro, porque salir con mi esposa, luego ya con una niña pequeña y prácticamente en contra corriente de todo, familia, amigos, conocidos, sociedad, trabajo y todo. Pero con el respaldo de Dios teníamos la seguridad de que íbamos a salir. Son 29 años ya. Y no solo que Dios nos ayudó a salir, sino que, como dice su palabra, Él usa lo más vil para avergonzar a lo más sabio. Y durante muchos años no imaginamos con mi esposa, pero nos preparamos para poder servir en el ministerio de parejas. Gracias a Dios y a la misericordia de Dios pudimos dirigir una célula, varias células de matrimonios, donde algunas personas conocieron de Dios, algunas otras personas salvaron su matrimonio. Sé que si una sola persona, un solo matrimonio está escuchando esto, si un matrimonio vino hoy con la dura carga de decir, ya no va más, ya no puedo soportar, yo esta relación no camina, nos hacemos demasiado daño, no nos podemos perdonar, yo les animo a que integren a Dios en su matrimonio, que integren su palabra, sus dichos, sus mandatos. Prueben si eso
no tiene, porque la palabra de Dios tiene poder. Y estoy seguro que cuando Dios ingrese en sus matrimonios, en sus vidas, serán restaurados, serán salvados y tendrán una vida con propósito y entenderán el propósito. Hoy ustedes pueden ver mis heridas de una manera en las que ya no duelen. Así que comparto esto a toda la iglesia, a toda la congregación. Y si un matrimonio se salva, gloria sea a Dios. Llenos de firmeza y amor.